a todos, les damos una vez más la bienvenida a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición poder una vez más el día lunes estar conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como Devocionales Fuego de Dios. Para nosotros siempre va a ser un gran privilegio y una gran bendición poder compartir con ustedes todo aquello que el Señor nos ha dado. Hoy iniciando un tema hermoso, Andrés. Hoy vamos a compartir a partir de hoy y estos días la historia de la iglesia, un tema emocionante, fascinante, un tema del que vamos a aprender mucho, a conocer todas nuestras raíces, de dónde hemos venido, porque es muy importante conocerlo. Sí, Claudia, bienvenidos todos, qué bueno saludarles y muy contentos con todos estos estudios, Claudia, que sé que han sido de mucha edificación, bendición, el conocer y profundizar la palabra de Dios. Entonces, vamos entonces a orar, Claudia. Así es. Vamos a iniciar con oración. No olviden obviamente seguirnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Dele clic a la manito, clic a la campanita para que les llegue todas las notificaciones. También en Instagram, Claudia, manejamos temas diversos, devocionales, pero escritos con un mensaje y una palabra que alienta nuestros corazones, nuestras almas. Entonces, vamos entonces, y hay una línea de WhatsApp, Claudia. Es muy importante tener esa línea de WhatsApp porque esta línea nos va a ayudar a tener un contacto más directo con cada uno de ustedes. Esta línea es bien fácil, aparece aquí en pantalla, 305-314-6953. Allí pueden mandar motivos de oración, peticiones y algo especial, testimonios. Amén. Sé que hay testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas, sanidades, liberaciones, restauración. Dios ha sido muy bueno, provisión. Amén. Entonces sería muy bueno glorificar el nombre de Dios a través de los testimonios. Para eso está la línea telefónica. Y bueno, Claudia, vamos entonces a iniciar con la oración. Amén. Bueno, Señor, en este día te bendecimos y te adoramos, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más conectarnos a través de las redes y poder escudriñar y sumergirnos en tu palabra. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Espíritu de Dios, aquí estamos cada uno de nosotros dispuestos, atentos a lo que tú nos vas a enseñar. Hoy iniciando este tema que sé que va a ser de gran edificación para toda tu iglesia. Señor, muchas gracias por cada persona que nos sigue en las redes sociales. Hoy le bendecimos. Amén, y hoy amén. te pedimos que haya cielos abiertos. Amén. Para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, nos disponemos a recibir el mensaje de tu palabra. Amén y amén. Bueno, Claudia, entonces vamos a iniciar ese estudio, Historia de la Iglesia. Claudia, y queridos amigos y hermanos, ¿qué tan importante es poder entender y conocer nuestra historia, nuestros antepasados, de dónde surgió la iglesia cristiana, sus orígenes? Todo lo que padecieron y cómo desde hace 2000 años atrás hasta la fecha de hoy persevera la iglesia. Así es. Entonces Dios va a permitir a través de este estudio el poder conocer unos periodos y unas etapas por las cuales ha sufrido la iglesia. Claudia, contanos de ese tema. Sí, es muy importante lo que dices, Andrés, conocer nuestra historia, de dónde nació, porque incluso aún siendo cristianos, ignoramos muchas veces esto porque no hemos profundizado, porque no nos hemos tomado la tarea de estudiar, de investigar. Entonces, aún muchos cristianos piensan que la primera iglesia que surgió es la católica y no es así. Y se encuentran con un amigo católico y le dicen, no, es que cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro y el cristiano queda, sí. Plop, no sé nada más, entonces no sabe cómo defender, y es uno de los propósitos también del estudio de la historia de la iglesia. Ajá. El poder defender
la fe. Así es, a eso iba, defender nuestra sana doctrina, porque es fundamental y mucho más en estos tiempos que estamos viendo cómo se están levantando esos vientos de doctrina Sí. que nos habla la palabra de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a defender esa sana doctrina, como dice en la palabra de Dios, que debemos contender por la sana doctrina. Como dicen en Judas. En Judas debemos nosotros apasionarnos por defender la doctrina, por lo que está escrito en esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Sí, entonces esperamos que le saquen provecho a este estudio que iniciamos hoy. Vamos a mirar, no sé cuánto tiempo nos llevamos, es El tema muy extenso. Pero vamos a hacerlo sin ningún afán. Lo importante es que entre todos podamos edificarnos y podamos entonces sumergirnos en lo que es la historia de la iglesia. Vamos a ver esa historia de la iglesia, como decías Andrés, en 6 periodos. En esos 6 periodos en que está dividida esa historia de la iglesia, como es ese primer periodo que es la iglesia apostólica o la iglesia primitiva. Luego miraremos el segundo periodo que es la iglesia perseguida, Sí. el tercer periodo que es la iglesia imperial, el cuarto periodo que es la iglesia medieval, y creo que es de las más extensas porque ahí vamos a entrar a hablar acerca de tantas cosas que pasaron en este periodo medieval, que incluso es conocido como un periodo del oscurantismo. Sí. En el cual Dios no hablaba. Así es. ¿Por qué? Porque se le quitó la autoridad a la palabra, porque los que estaban allí en esa autoridad tomaron la palabra para ellos, la escondieron y no permitían que las personas y que el pueblo, que la iglesia tuviera acceso a la palabra. Por eso vino ese periodo de oscuridad. Luego entraremos a ese periodo de reforma y por último entraremos al periodo de la iglesia moderna. Eso, entonces, así es como vamos a estar estudiando lo que es este estudio de la historia de la iglesia. Claudia, y hay personas, y también estoy de acuerdo, que dicen que el punto de partida o la cumbre que marca el punto de partida de la iglesia es el Monte de los Olivos. Porque después de que fue llevado a la cruz, murió, resucitó, estuvo con los discípulos 40 días más dándoles instrucciones. Y después de esos 40 días, el Señor Jesús les dice que no se vayan, que se queden, que esperen la venida del Espíritu Santo. Y ahí es cuando obviamente ellos reciben ese poder. Ese sería el punto de partida. Y estos discípulos obviamente no imaginaron que iban obviamente a ser perseguidos, que iban a ser obviamente masacrados, porque eso fue lo que les pasó a estos cristianos de la edad primitiva. Y otra cosa que ellos no imaginaban era que esa iglesia que estaban haciendo ese día, específicamente el día de Pentecostés, iba a estar fuera de los límites de su tierra natal, de su Jerusalén, ¿cierto? Ellos se imaginaban que iba a ser ahí, pero no recordaban esas palabras cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, que les dice, yo voy a enviarles al Espíritu y ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder y ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos en un inicio, vamos a ver cómo se quedan ahí muy cómodos, cómo ellos están ahí. Y Dios tiene que levantar la persecución o permitir esa persecución para que ellos pudieran salir fuera de los límites de Jerusalén. Sí, poco a poco ensanchan sus conceptos y ministerios hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo, como estás diciendo, Claudia. Y ya luego la iglesia termina en la edad apostólica, llegan a esta edad que fue el periodo siguiente, que abarca más de 200 años y la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución. Así es, lo que estaba diciendo, que el Señor permite ya entonces esta persecución para que ellos empezaran a expandirse, porque a donde se expandían ellos llevaban el mensaje, sin ningún temor ellos empezaban a hablar de Jesús, ellos empezaban a hablar ese mensaje que se centraba en algo sencillo, ¿sí? Porque ellos predicaban de Jesús que había nacido,
que había sido enviado, que había nacido, que había muerto, resucitado, pero que muy pronto volvería. Ese era el mensaje central o esas buenas nuevas de salvación que ellos llevaban a esos lugares donde eran dispersados. Durante el siglo 3 y 4, el más poderoso imperio de la tierra ejerció todo su poder para destruir todo lo que se llamaba cristiano o cristianismo. Mira que ese periodo tan duro de persecución. Luego, con la caída del imperio, empieza el periodo de 1000 años, conocido como la Edad Media. Y es aquí donde vemos el obispo de Roma como papa. Entonces aquí empieza ya como a ejercer el papado, que obviamente dentro de la escritura, y vamos a estar, obviamente tenemos mucho tiempo para hablar sobre cada periodo, vamos a tener el espacio obviamente, pero mira que el papa no existe en la Biblia, Claudia. Así es. Y aquí obviamente el obispo, el imperio romano, es el que obviamente inicia con este ministerio de papado, los papas, haciendo esfuerzos no solo para dominar la iglesia, sino también el mundo entero. Un poder, un control absoluto, ¿sí? Cuando nosotros entonces vemos ya después de esa persecución y se entra ese periodo de la Edad Media, ya decimos qué pasó con la palabra, porque ya no se encuentra que se predique la sana doctrina, que se predique la palabra de Dios como Él había dejado escrita. Estaban totalmente ya alejados de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Si Pedro, Pablo, Juan se hubieran levantado en esa época, dirían: ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Porque esta no fue la iglesia que nosotros dejamos, esta no fue la iglesia por la que nosotros morimos, porque recordemos que todos ellos mueren siendo sacrificados por predicar la palabra de Dios. Sí. Pero en esa iglesia, esa Edad Media, estaba totalmente alejada de lo que era la sana doctrina, lo que era la verdad de la palabra de Dios. Pero luego, entonces, no solo en ese periodo de esos 1000 años de la Edad Media, podemos hablar de lo que ya es el Papa y el dominio pues que ejercía político, religioso, la Inquisición, todo esto que se da, sino también que surge algo, y es el imperio de Mahoma. Es el imperio de Mahoma también para este tiempo, y quiso conquistar todos los países del cristianismo primitivo, y los emperadores y los papas estaban en una guerra tal que se preocupaban era más por sus posesiones, por sus territorios, y dejaron que poco a poco el imperio de Mahoma ganara cada territorio. Sí, vamos a estar estudiando todo esto con más calma, y Dios levanta hombres para contrarrestar esta corriente, que si no hubiera sido así, pues hoy el mundo entero no sería ni católico ni cristiano, sería maometano. Estarían bajo ese dominio que se levanta en esta época también. Claudia, y en esta época de los 1000 años, o la edad del oscurantismo, la edad media, medieval, también es cuando los papas estaban cobrando las famosas indulgencias, y como estás diciendo, se preocupaban más por las posesiones, que les cobraban a las personas si querían ser salvos. Es cuando les cobraban la salvación. Entonces, denme un lote, denme una casa, denme la finca, denme esa posesión, denme aquello, y puede salvarse usted, su familia, el abuelito que murió hace años, y comenzaron a trabajar de esa manera. Y ahí es cuando ya entramos a la otra época, que es la época y el periodo de la Reforma, y ahí es cuando se levanta Martín Lutero. Gloria a Dios. Es que como, a ver, yo que estudié en un colegio franciscano, católico, y me pintaban a Martín Lutero como el hombre más malo de este mundo. Sí. Entonces, y cuando ya conocemos del Señor, vemos que fue el hombre, siendo católico alemán, pero fue el hombre que Dios usó para obviamente ese gran despertar de la iglesia cristiana. Para traer esa defensa de la fe, para volver a llevar a la humanidad a la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? También para romper todos esos grillos, esas cadenas que estaban puestas sobre los hombres, porque nos podemos imaginar, y por algo se llama el periodo de oscuridad, porque si no tenían la luz de la palabra, imagínense en qué condiciones se encontraba entonces el hombre en aquella época. Y mira que hablan de la salvación por
por obras y pagándola. Así Aquí es cuando ya Martín Lutero, ya estaremos contando la historia más detalladamente, pero obviamente protestó contra la iglesia romana, y ahí es cuando ya surgieron junto con Martín Lutero los famosos protestantes. Por eso a los evangélicos, a los cristianos nos llaman protestantes, porque obviamente un grupo de hombres que se unieron a Martín Lutero protestaron contra la iglesia católica o la iglesia romana de esa época, y clavaron 95 tesis que aclaraban que la palabra de Dios, la salvación era por la fe en Cristo Jesús y no pagando los dotes y cosas. Así es. Y ya después de este periodo de reforma entra lo que es el periodo, entonces ya el último periodo que vamos a estar mirando, que es el periodo de la iglesia moderna. Y aquí en este periodo vamos a estar hablando de los grandes movimientos que estremecieron la iglesia y al mundo en estos últimos 3 siglos, en Inglaterra, en Europa, en América, como fue el movimiento puritano, el movimiento wesleyano, el anglocatólico, el racionalista. Vamos a estar hablando un poquito acerca de todo esto y cómo así llega nuevamente esa sana doctrina a nosotros. Aquí, América Latina, ¿cierto? Y tristemente, Claudia, traemos la historia a la fecha de hoy, Europa, que fue que abrió las puertas al Evangelio, Francia, Inglaterra, que fueron países que protestaron contra la iglesia y volvió a surgir el cristianismo. A la fecha de hoy es el continente con menos cristianos, tristemente. Así es. Donde la mayoría de personas son ateas, no quieren saber nada de Dios, fueron países que tuvieron unos grandes avivamientos en la historia y que actualmente son los continentes, los países más fríos de Europa. Lastimosamente. Muy bien. Vamos a hablar entonces, ya habiendo dado un panorama general de los 6 periodos que vamos a estar viendo en este estudio de la iglesia, vamos a definir qué es el término iglesia. Y podemos decir que el término iglesia procede del griego eclesia, que es llamar o congregar afuera, hacia afuera, ¿cierto? O sea que esto nos habla de que la iglesia no es el lugar, no es la estructura como tal, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros que conformamos ese grupo de personas. Sí, porque obviamente todos o muchos nos equivocamos al decir vamos para la iglesia el domingo. Entonces la iglesia, obviamente uno toma el concepto de iglesia viene a ser como la estructura física, como el templo, pero la iglesia como tal es la comunidad, el grupo de personas, la asamblea, las personas que se reúnen en un templo. Así es. Muy bien, la iglesia pues es esa congregación de creyentes en todo el mundo que han recibido la fe, que han recibido la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que lo han aceptado como el Señor y como el Salvador de sus vidas y que Jesús es el centro de sus vidas. Esa es la iglesia. Sí. Esa es la iglesia por la que Cristo murió, esa es la iglesia por la que Él pagó un precio, ¿sí? Entonces, Él es la cabeza de esa iglesia. Pablo nos lo explica muy bien en lo que es la carta a los Efesios, que Él es la cabeza, que nosotros somos miembros o parte de esa iglesia y que cada uno de nosotros tenemos una función dada por Dios, un ministerio, un llamado, un don dado por Dios para ejercerlo y ponerlo al servicio de los demás miembros de esa iglesia. Claudia, y aquí es cuando me llega a la mente el pasaje de Jesús que mencioné ahora, y cuando le dice Jesús a los apóstoles, les dice, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Entonces dice unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, en fin, y luego Jesús les dice, ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Y ahí es cuando Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, bien has dicho, Pedro, y eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios que está en el cielo. A ti te entrego las llaves del cielo,
aquí a ti te entrego las llaves del cielo y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Y aquí es cuando obviamente la interpretación de los católicos dicen, pero es que Jesús le entregó las llaves a Pedro, y por las llaves del cielo, y por eso Pedro es el que hace llover. Muchos dicen, está lloviendo, es que Pedro está enojado y ya está lloviendo. E incluso lo pintan mucho en las caricaturas a Pedro con las llaves y abriendo la puerta cuando muere la gente. Sí, y no es así, eso es algo muy, muy poderoso, porque Pedro iba a ser el primero en predicar o llevar el mensaje tanto a judíos como a gentiles. Y fue el primero, él fue la entrada. Sí, él fue. Eso significaba esas llaves, era el que iba a abrir esa puerta para la salvación de la humanidad. Pero eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces podemos decir que las almas de los que forman la iglesia somos la esposa de Cristo, somos llamados a estar en esas bodas del Cordero que muy pronto se van a estar dando y que vamos a estar allí por la eternidad con Él, ya vamos a vivir para siempre con Él. El comienzo histórico de la iglesia se halla en el llamamiento de Cristo a esos 12 que Él elige en su ministerio, pero que cuando desciende el Espíritu Santo ya eran aproximadas 120 personas, 120, sí, aproximadamente. Dice la palabra de Dios. Y ahí estaban María, las mujeres, incluso algunos hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús. Sí, que entre ellos Santiago, que fue considerado una columna fuerte dentro de la iglesia en Jerusalén. Santiago, el que escribe la epístola, Judas, el que escribe la epístola, hermanos de Jesús. Muy bien, esa era entonces la introducción que queríamos dar a este nuevo tema que iniciamos hoy, que es historia de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero a mí es un tema apasionante, es un tema que vale la pena sentarme, meditarlo, estudiarlo, apuntar, aprender, vale la pena. Entonces te invitamos para que a partir del día jueves vamos a estar iniciando con el primer periodo. Si nos llevamos dos días por periodo, no tenemos ningún afán, lo importante es desmenuzar lo que más podamos cada uno de estos periodos para que podamos afirmarnos más en la fe, porque es el propósito de estudiar la historia de la iglesia, afirmarnos más en nuestra fe y recordar nuestra sana doctrina, de donde hemos venido. Claudia, es que el tema de la historia de la iglesia es tan largo que en algunas de las congregaciones e iglesias me he dado cuenta que se demoran años. Más de un año. Más de un año que han hablado los domingos enseñando o en sus escuelas bíblicas y todo un año nomás viendo esa materia. Entonces, nosotros vamos a verla acá, no sé cuánto tiempo nos demoraremos, pero como tú dices, no hay afán. Vamos entonces, obviamente tratamos de resumirlo, de hacer una síntesis, pero la idea tampoco es quedar así en el aire, tener las bases, las bases sólidas, y con esto nos defendemos. Pues. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor y a pedirle que ponga en nosotros ese querer como el hacer para estar acá los días lunes, los jueves, atentos a este estudio que iniciamos hoy. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Amén. Señor, bendecimos, nuestra alma te bendice, bendecimos tu nombre, declaramos que no hay nadie como tú, incomparable eres. Igualmente, Señor, en este día bendecimos cada persona, cada estudiante, cada persona que hace el estudio con nosotros de la iglesia, de la historia de la iglesia. Bendíceles en gran manera, que seas tú abriendo sus mentes, sus corazones. Que, Señor, ayúdales a administrar el tiempo, que puedan hacer el estudio con nosotros, que dispongan su corazón. Señor, ayúdales, bendice cada mujer, cada hombre, cada joven. Y Señor, que el conocimiento, tu palabra llegue a sus vidas, tu iluminación, Señor, tu revelación llegue a sus vidas, favor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, bendito Padre. Oro también por ellos para que seas tú dándoles la provisión. Oro por cada una de sus necesidades, sus
peticiones, las Amén. peticiones que nos han escrito. Así Oramos por es. cada una de ellas, Señor. Sí, Tú sí. las conoces. Amén. Glorifícate, trae sanidad, saca a las personas de los hospitales, que seas tú dando la provisión, que seas tú convirtiendo a las familias, que Así seas es, tú Señor. ayudándoles en la parte económica, que seas tú ayudándoles en la parte emocional, trae sanidad espiritual, sanidad en el alma, en el nombre poderoso de Amén. Jesús. Así Gracias, es. bendito Padre, porque Gracias. Señor, tú eres un Dios hacedor de milagros. Así Y es. declaramos, Señor, que este año es el año que en ti, en Dios, haremos proezas. En el Amén. nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias. Y Dios del cielo, que seas tú tomando control del tiempo de este Amén. estudio y Así tomando control de es. nuestras vidas y Sí, de la Señor. enseñanza. Amén. Que seas tú hablándonos a nosotros, Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y pon en nosotros el querer como el hacer, Así la es. disposición Sí, para Señor. obviamente hacer todo el estudio a conciencia, tomando nota, con ese amor, con esa pasión, Así con es. ganas, con deseos de aprender más de tu palabra. Así es. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Una feliz y bendecida semana. Nos encontramos el jueves con el primer periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia primitiva. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones, chao.